futuro seguro. O sea que con revelación y dirección podemos vivir en los tiempos del Señor y caminar hacia un futuro verdaderamente seguro, tanto en lo espiritual como en lo físico. Todos los seres humanos sabemos que anhelamos un futuro seguro. ¿Quién no? Eso no es malo. Por el contrario, es un legítimo deseo que nuestro Padre Celestial tiene puesto en el corazón del hombre. El hombre tiene que estar completamente seguro cómo camina. Y el hombre de Dios mucho más ahí, porque tiene su espíritu unido al Espíritu de Dios. Y de esa manera, el Padre quiere que usted tenga un futuro verdaderamente fantástico. Ahora, la verdadera pregunta no es si buscamos seguridad, sino desde dónde la estamos buscando. El ser humano siempre lo busca, pero ¿cuál es el punto de vista del que usted está detenido en este momento buscando un futuro seguro, un éxito, una aprobación? Yo le voy a ir mostrando lo que la Biblia nos muestra y cómo nos encamina a llegar a el futuro seguro para el cristiano. Porque estamos caminando, la pregunta sería, ¿en los tiempos proféticos de Dios o estamos caminando en nuestros propios tiempos? Eso se lo tiene que preguntar a usted en su corazón. La seguridad no se encuentra en lo que el hombre planifica, proyecta o calcula. La seguridad real está en el tiempo del Señor, en su gobierno soberano y en la dirección del Espíritu Santo. Cuando una vida se alinea al tiempo divino, deja de correr detrás del futuro y comienza a caminar dentro de él. La palabra de Dios, cuando usted la lee, la consume y la pone en su corazón, traslada el futuro a su día a día. Uno vive una realidad actual que está en la distancia y eso es revelación. Cuando el Señor te dice, ve aquí porque es de parte mía que vas a ir y le va a ir bien. O no vayas allá porque no te va a ir bien. Así cuando el apóstol Pablo quería ir a predicar a una ciudad, el Señor le dijo, no vayas, se lo impidió el Espíritu Santo. Y fueron a predicar a otra ciudad que tuvieron mucho éxito. O sea que ya desde el Nuevo Testamento, desde hace unos 2000 años, si queremos para redondear, ya se avisó que el Señor tenía una visión especial, profética, para cada uno de los que le seguían, para cada uno de los cristianos, para cada uno de los trabajadores, para cada uno de los que aman la venida del Señor. Pero existe un engaño común que genera falsos futuros. Y usted se va a dar cuenta, porque si observa en la vida cotidiana, se puede ver como ciertos personajes diabólicos o no santos, como quiera llamarlos, obtienen un aparente éxito a través del horóscopo, la adivinación, la magia o la numerología mal enfocada. Porque Dios también tiene una numerología, pero que es perfecta y está en la Biblia. Todas estas prácticas tienen un mismo efecto. Atan a las almas y las desvían de la revelación verdadera dada por Dios. Ese éxito que producen estos personajes se produce porque prometen mostrar un futuro próximo. Ahí cuando leen el horóscopo, ¿no? Le dice que mañana te va a pasar esto y el miércoles tu día, pero el jueves va a ser mejor, y etcétera. Algunos lo creen. Y creen y consideran que le están ofreciendo algo para mejorar y poder manipular su vida. Y van y la cumplen. Ahora, esa no puede cambiar lo que Dios estableció. No se puede cambiar lo que la condición de Dios puso ya aquí en la tierra, porque ya está todo escrito y aquí en la Biblia está relatado.
Si exactamente nos pusiéramos a predicar desde el Génesis al Apocalipsis, estaríamos años para explicar a través de los distintos pasajes lo que Dios ya estableció, porque está puesto a miles de años hacia adelante y lo está determinando y detallando aquí en la Biblia. Sin embargo, ese futuro que estas personas prometen nunca está gobernado por Dios, sino que es un engaño. No llevan a nada, no sirven, no funciona. Por eso le dicen, jugá al número tanto y va, gasta un montón de dinero y sale cualquier cosa menos ese número. Claro, cada tanto alguno tiene que invocarla porque si no pierde sabor y ya no tienen más seguidores. ¿Sí me entiende lo que quiero decir? O sea, cada tanto le dan una languetadita al chupetín o le dan una probadita al chocolate y dice, está rico esto, voy a seguir jugando. Pero gastó 100 para ganar 10. Así empieza. Así que entendámonos que buscar un buen porvenir no es pecado. El error comienza cuando intentamos alcanzarlo fuera del tiempo y la voluntad del Altísimo, o cuando interponemos nuestras metas personales por encima de los propósitos eternos del Señor. Ya ha determinado el Señor cuál es nuestro futuro para cada uno de sus hijos. Van a ser futuros diferentes. Unos moriremos antes, otros morirán después, unos tendrán más éxitos que otros, algunos serán grandes músicos, otros serán grandes señores terratenientes, otros no llegarán ni siquiera a una altura mínima del piso porque no se van a comprometer. Pero hay un futuro para cada uno ya determinado. Y en la voluntad del hombre de Dios es donde el Padre deposita esas posibilidades que tiene, solo que algunos rechazan el momento porque no están viviendo lo que ya ha sido establecido en la profecía. El Padre, como dijimos, estableció metas de vida, plenitud, bendición. En ellas no solo está incluida la salvación que ya tenemos, sino también la sanidad integral, la vida espiritual, la vida social y aún la provisión económica. Se lo cuento. No hay que decir vivo en pobreza porque no puedo, porque no tengo. Digo, vivo en el éxito del Señor, que si hoy no tengo, mañana voy a tener en abundancia. Para el que lo cree, todo es posible. Sí, dele un aplauso al Señor. Y conozco infinidad de personas, muchísimas personas, que habiendo ingresado al Evangelio, le creyeron a Dios y eran personas que no tenían abundancia. Y hoy, mis hermanos, son personas que viven fantásticamente bien. Y no hablo solo del bolsillo, hablo de tener salud abundante, de una familia próspera, magnífica, con hijos extraordinarios, con padres longevos. Hablo de una prosperidad de toda índole, porque le creyeron a Dios. Mire, déjeme leerle Jeremías 29:11, que dice así: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. O sea que tenemos que saber discernir el tiempo correcto para que los planes del Señor se cumplan en nuestra vida. Y por eso la Escritura nos muestra con claridad cómo proceder. Y aquí le voy a mostrar en Mateo 1, del 1 al 2, qué pasó con ciertas personas que le creyeron a Dios y vieron un futuro diferente. Dice así, Mateo 2, versículo 1. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente
y hemos venido a adorarle. Los llamados magos o sabios, que hay en otras versiones bíblicas, discernieron con precisión el tiempo espiritual correcto. Sabían que Jesús, el Rey de Reyes, había nacido y ese discernimiento los habilitó para actuar con exactitud y obtener diferencia y dentro de su obediencia ser eficaces, eficientes. No se movieron por una intuición humana ni por cálculo natural, no. Se movieron porque comprendieron el tiempo correcto. Por eso supieron cuándo salir a buscar, qué hacer y cómo llegar al lugar indicado. La correcta comprensión del tiempo divino produjo un resultado claro, un futuro alineado con el propósito eterno de Dios. Estos varones, que acá les dice magos, los llamaban así porque eran hombres de ciencia, hombres estudiosos de medicina, ciencias naturales y la observación de los astros, las estrellas, la luna, los otros planetas que en ese momento no tenían nombre, no fueron guiados por la astrología, que seguían según sus estrellas y sus estudios particulares, sino por revelación. No siguieron un sistema humano de interpretación, no, sino que siguieron el sistema que Dios le dio a conocer mediante una estrella que dijo, esa estrella que va al oriente es donde te va a marcar dónde va a nacer mi hijo. Dios, en su sola potestad, le reveló a estos hombres a través de un mensaje, una estrella, que los guió al nacimiento del Cristo, al Cristo que salvó al mundo, al Cristo que traía la bendición del Padre, al Cristo fantástico que hoy hemos festejado con una Santa Cena. Esto nos enseña una verdad fundamental. Escuche esto. El conocimiento por sí solo no es suficiente. No. Es indispensable la revelación espiritual. Sí o sí. El conocimiento informa, pero la revelación direcciona ese conocimiento. Le da la dirección exacta. Uno puede tener conocimiento y ir para allá cuando Dios quiere que vayas al medio. El conocimiento observa, declara, lee, se edifica, pero la revelación es el que está dando la dirección exacta a la cual tú tienes que ir, como en este caso era la estrella que Dios le mostró a estos magos. El conocimiento puede acumular datos, y de hecho lo hace, pero solo la revelación permite obedecer en el momento exacto. En cada evento trascendental de la palabra fue imprescindible conocer los tiempos divinos. Miren, no todos vieron la estrella que iba al oriente. ¿Cuántas personas habría en ese momento? Y solo estos hombres vieron la estrella que iba hacia el oriente. Póngase a pensar. Ni siquiera aquel que la vio tenía idea de qué significado tenía. Solo estos hombres que les reveló el Señor el momento es que la siguieron, porque sabían que venía de Dios. Solo aquellos quienes Dios les dio la revelación pudieron reconocer la señal. Por eso, mi hermano, mi hermana, Dios muchas veces te da el momento, la revelación y la dirección, y ahí es donde tú te tienes que poner de pie y dices, corramos y vamos, sigamos a esta estrella que Dios me está dando en este momento. Una oración, una palabra, una reflexión, un momento de hablar con alguien amado, a quien tú nunca le pudiste predicar, pero ahora es el tiempo. Eso hace la diferencia, porque tú eres en ese momento herramienta útil en las manos de Dios. Y Dios siempre paga.
siempre responde. Dios está alineando todo. Él no va a usar un cuchillo que no corta, ni una tijera que no está suficientemente bien y afilada. Él no va a utilizar un destornillador que está despuntado. Él va a usar las herramientas perfectas. Tú y yo somos herramientas no buenas, pero en las manos de Él somos perfectos. Considérate una herramienta y ponte feliz y contento cuando Dios te usa, porque ahí es donde te perfecciona. Mire, tenemos que entender algo. Mire estos ejemplos respecto a lo tiempo y la revelación del Señor. El Señor Jesús, nada menos, estuvo 30 años en la tierra caminándola antes de comenzar su ministerio. Recién Jesús, el Hijo de Dios, el que tenía la revelación completa, empezó a hacer la tarea que el Padre le mandó a los 30 años. Y estuvo 3 años y medio haciéndola. No antes. Qué notable, ¿verdad? El apóstol Pablo, como decimos, que siempre él fue uno de los mayores porque escribió más del 60% del Nuevo Testamento. Estuvo aproximadamente 14 años siendo formado por Bernabé y otros discípulos antes de manifestarse plenamente en su llamado. O sea que hay tiempos de Dios establecidos para cada momento, para cada oportunidad. Acá solo tomamos 2 ejemplos para no ir muy largo, pero usted está viendo qué nivel de ejemplos. De los que están en la Biblia, los mayores, casi. O sea, ¿qué decir? Que cada dispensación bíblica estuvo marcada por tiempos específicos, contratos distintos y propósitos definidos. El Señor no actúa por ansiedad humana, sino por tiempos establecidos. Nosotros somos ansiosos, Él no. Él es eterno. Ahora, escuche, porque existe un peligro real cuando se ignora el tiempo espiritual. Ignorar, en este caso, no es desconocer simplemente. Ignorar es ver venir el momento y no actuar. No es lo mismo. No se trata de una falta de conocimiento, por lo cual sería uno inocente. Sino se trata de una actitud apática en donde dice, de acá no me muevo, no quiero escuchar más la palabra de Dios. Eso es lo que Dios está advirtiendo, porque Él propone tareas, procesos y responsabilidades y te dice a ti y a mí, debes conocer el tiempo por revelación en el cual moverte, tanto para dar como para recibir. Gloria a Dios. El problema es que muchos creyentes, cuando se les demanda compromiso, tiempo u obediencia, desaparecen, se van, buscan las promesas de parte de Dios. Sí, claro que la buscan, pero evitan los procesos necesarios para recibirlas, los procesos en los cuales es necesario esperar para que Dios ponga su mano y te bendiga. Perder el tiempo profético no es gratis, es perder la cita con el Espíritu Santo. Jesús reprendió con firmeza a los fariseos, usted lo encuentra en la Biblia en todo momento. También a los escribas, también a los sabios de su época. ¿Sabe por qué? Porque ellos no supieron discernir los tiempos espirituales. Eran muy estudiosos, sí, conocían los escritos de memoria, los recitaban todo el tiempo, los escribas los escribían de memoria, no tenían que recurrir a los libros, a los rollos, no. Pero ¿sabe cuál era el problema? No tenían fruto del Espíritu, solo letra. Y la Biblia expresa bien claro que la letra mata, pero el espíritu de la letra da vida en abundancia. Hoy ocurre igual. Muchas personas no fracasan por falta de fe. No, tienen mucha fe. Tampoco faltan esfuerzo. Tienen esfuerzo.
sino porque no saben en qué tiempo espiritual están viviendo, porque se niegan a entregarse en espíritu y en verdad al Señor. Son ignorantes no por falta de conocimiento, sino porque se niegan a recibir el informe preciso. Y entonces ahí es donde viene el fracaso. Escúcheme esto, un futuro seguro no se construye corriendo más rápido, sino caminando en el tiempo correcto de Dios. No es el que corre el que llega antes, dice el refrán, ¿verdad? La prisa del hombre nunca sustituye la obediencia espiritual. El avance verdadero no depende de la velocidad, sino del alineamiento con el Espíritu Santo. Marcos 11, 12 y 14 dice así. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizás pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Y Jesús, hablando a la higuera, le dijo: nunca jamás nadie coma fruto de ti. Y sus discípulos le estaban escuchando. Hay tiempos en los que Dios demanda fruto, aun cuando a nuestros ojos parece como que no es el momento ideal. Es decir, el hombre dice: no es mi momento, no es tiempo de fruto, solo ahora tengo hojas porque aún no llegó la primavera. Pero el Padre te responde: mi tiempo siempre es justo y perfecto. Y cuando Él te pida el fruto, tú se lo tienes que dar, sin importar las épocas. Jesús no buscó apariencia, es decir, hojas. Él no quería, las estaba viendo de lejos. No fue a buscar sombra, fue a buscar fruto. Y maldijo a la higuera: nunca jamás coma de ti nadie. ¿Sabe qué pasó? La higuera se secó al día siguiente. Mi hermano, la higuera representa a Israel y el Señor utiliza este hecho para simbolizar lo que pasaba entre los judíos. Solo hojas, no entregaban nada más. Solo eran apariencia, nada de frutos. Hoy con algunos pasa lo mismo. Y en la práctica, Dios los desaprobó a ellos y los desaprueba hoy a los que solo tienen hojas y no dan fruto. No seas, como dice acá en Marcos 11:20, que se ha secado, da fruto a tiempo y fuera de tiempo. Es indispensable. Por eso, aunque el texto dice no era tiempo de higos, sí era tiempo de rendición para Dios, de obediencia y de alineamiento espiritual. Y retenga esta palabra que ya la dije 3 veces, alineamiento espiritual. Estamos nosotros ungidos por el Espíritu Santo y tenemos que ir hacia adelante, guiados hacia el camino que el Espíritu de Dios nos guía. Eso es alineamiento espiritual. Entiéndase que el Señor no va a evaluar según estaciones naturales, no importa si es invierno, primavera, otoño, no le importa al Señor, no. Él quiere la condición de tu corazón. Él busca que tú seas con fruto en tu corazón. Por eso, la fe no se puede confundir con magia, porque hay algunos que creen que es mágico y tienen al Señor como un talismán, donde yo pido y Él hace, y no es así. Existe una gran confusión entre fe y milagros, muy grande, porque hay una fe centrada en el yo que exige resultados inmediatos. Yo pido y tiene que ser ahora, ya, en este mismo momento, o a lo sumo mañana, más no te espero, Señor, apúrate. Y hay una fe que proviene del Señor,
que nace de la obediencia a su palabra, y la diferencia entre ambas es muy profunda, es grave. Mire, la fe verdadera no adelanta procesos ni fuerza promesas. La fe auténtica espera, oye y obedece. La fe del mundo exige resultados sin obediencia. La fe del Señor obedece primero y luego ve los resultados. La fe verdadera se somete al tiempo de Dios. La fe falsa pretende que Dios se adapte a mi urgencia y a mis deseos, no a los tiempos de Él. Hay grandes diferencias. Mateo 2, otra vez, pero versículo 11 y 12, escuche lo que pasa. Pero escuche esto porque es clave. Si me siguió hasta acá y me entendió, usted va a encontrar ahora una respuesta al respecto de lo que estamos hablando, que es clave. Dice así: y entrando en la casa, en este caso son los magos que entraron a la casa donde estaba el pesebre con el Señor Jesús. Le aclaro esto por si se perdió. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, le adoraron, y abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, partieron para su tierra por otro camino. Camino seguro, camino sin enemigos, porque el rey Herodes los estaba esperando para matarlos, y ellos no lo sabían. Entonces esta revelación del principio espiritual no se puede alterar. ¿Sabe qué pasa? Fíjese qué hicieron. Primero se postraron de rodillas, luego adoraron al Hijo de Dios, después ofrendaron, como dice aquí, y después, recién después, vino la revelación del Padre. Vayan por otro camino, no vuelvan por el que vinieron. No hubo rendición, no hubo dirección del hombre, sino de parte del Padre. No vayan por el camino, vayan por allá, Herodes los está esperando. Cuando tú adoras en el tiempo de Dios, recibes dirección, siempre. Cuando ofrendas en su tiempo, no en el tuyo, cuando ofrendas, y ofrenda no solo es dinero, ofrenda es tiempo, ofrenda es corazón, ofrenda es gracia, ofrenda es momento, ofrenda es tiempo principalmente. Cuando tú ofrendas en su tiempo, en el de Él, recibes cobertura y protección. Él no va a dejar que te lastimes. Y cuando obedeces en su tiempo, se abren caminos que tú no sabías que existían. Nunca los vistes, pero ahora se abren tus ojos para ver la verdad que está delante tuyo. Muchos creyentes, oiga esto, se preguntan por qué no tienen visión, por qué no tienen fuerza, por qué no tienen fruto espiritual. La respuesta es clara. No han reconocido el tiempo del Señor sobre sus vidas. No lo vieron. Lo ignoraron. Ahora, no es que les falte dones. Los tienen, seguro. No es que les falte esfuerzo. No es que les falte actividad. Es falta de discernimiento espiritual. No ven, no leen el momento profético que Dios les está mostrando. Los tiempos postreros son de gloria para quienes los disciernen, y los tiempos postreros son hoy. Se lo quiero leer en el libro de Hechos 1:8, capítulo 1, versículo 8. Y el libro de los Hechos, que aún no fue cerrado, porque aún siguen pasando hechos, ¿verdad? Aún pasan cosas. Dice así: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta en los confines de la tierra.
Es decir, que vas a ser testigo de la situación tuya delante de Dios, del poder que el Espíritu Santo entró en ti y te lo está haciendo ver. Y seréis testigos, dice, en Jerusalén, es decir, en tu casa, lo más inmediato, en toda Judea, es decir, en tu barrio, los que están alrededor tuyo. Los testigos tuyos van a ser los vecinos. Y Samaria, o sea, en tu ciudad, alguien te va a estar nombrando, en la ciudad que vives, te conocen. Y hasta los confines de la tierra, es decir, vas a ser conocido en el mundo por el poder y la autoridad del Espíritu Santo. No lo digo para fama ni para gloria, lo digo que va a pasar cuando el poder de Dios esté sobre ti. Si tú no ignoras abiertamente los tiempos de Dios, los tiempos proféticos. ¿Sí me entiende? ¿Sí me sigue? Mire, el Señor dice que el poder ya fue dado. La pregunta es, ¿existe ese poder o no? Pues esa no es la pregunta. La pregunta es saber si está siendo usado en el tiempo correcto. Porque Dios ya te dio el poder, está escrito, pero recibiréis poder. Eso ya es irrefutable. Ahora es tiempo de levantarse, tiempo de escuchar al Espíritu Santo, tiempo de obedecer con rapidez, tiempo de caminar en la luz y tiempo de alinearse con el Padre. Ya no estés sentado, ya levántate, camina con Dios. Oiga esto, Dios no te va a hablar del mañana si no obedeces lo que ya te dijo hoy. ¿Sí? ¿Entiendes esto? Porque si la revelación futura siempre fue ligada a la obediencia presente, Dios no te va a decir hoy nada cuando sabe que tú no le quieres escuchar. Si caminas en los tiempos del Señor, Él te abre nuevos caminos. Definitivamente. Recuerde lo que leímos hace un ratito, Mateo 2:12. Dice, y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, partieron para su tierra por otro camino. Revelación. Cuando obedeces el tiempo de Dios, Él te evita dolores, enemigos ocultos y pérdidas innecesarias. Dios no solo te guarda, te redirige, te corrige ese andar. Ahora, esa redirección es protección, porque acá fueron redirigidos para volver a su tierra por otro camino, porque los esperaba la muerte física realmente. Herodes quería matar a estos hombres. Les quería preguntar, ¿ya encontraron dónde nació el Cristo? Sí, díganme la dirección. Y después que le daban la dirección, los mataba. Eso es lo que iba a pasar. Pero el Señor, que conoce todas las cosas, esperó porque sabían que esos hombres eran verdaderos. Por eso ellos adoraron, se postraron. Por eso ellos llegaron ahí guiados por una estrella que el Señor los puso. Y por eso ellos entendieron que era la estrella de Dios. Y ellos entendieron que esa era la dirección de Dios. Luego que hicieron todo lo que Dios le dijo, bueno, esta es la revelación, haz esto. Oiga, no vuelvas por el mismo camino. ¿Sabes por qué? Porque ese camino pertenece a otro tiempo. Este es un tiempo nuevo. Y los tiempos del Señor siempre abren nuevos caminos. Escuche esto. Entonces, si disciernes el tiempo de Dios, no te perderás las bendiciones ya enviadas. Las bendiciones ya vienen. No es que porque te postraste viene la bendición. No, ya las envió el Señor. El maná caía todos los días en el desierto. Solo había que levantarse e ir a buscarlo. Ya estaba determinado. Si no te levantabas, no comías. No iba a entrar a tu boquita. No iba a atravesar la carpa. No iba a venir otro y decir, vos te quedaste dormido, toma, te traigo un poquito de maná para que no te falte. No era así. Tú te tenías que levantar. Si estabas en el desierto,
para ir a buscar el alimento espiritual, el que Dios ya había enviado hasta que terminaras de caminar ese desierto. Por eso te digo, mi hermano, mi hermana, y te digo a ti que estás detrás de cámara, hay un desierto que a veces tenemos que transitar, que lamentablemente nos toca ese momento amargo, agrio, feo, horrible, pero que en un momento ese maná se cortó y llegaste a una tierra prometida, a una tierra que Dios ya te había dado, que era promesa de Él, y donde ahí fluye leche y miel en abundancia, donde los frutos son grandes, abundantes, y donde existe su paz eterna y para siempre. No puedo contarte por qué para unos es así y para otros es distinto. Eso hay que preguntárselo al Señor. Yo te predico lo que está escrito aquí, nada más. Pero te cuento que Dios siempre va a evitar dolores innecesarios. Esto es como ir a sacarse una muela. Con anestesia es una cosa y sin anestesia es otra. Tú eliges. La muela te la van a tener que sacar, está infectada. ¿Cómo quieres hacerlo? ¿Una inyección y se terminó? ¿O dale como de una? Dios te va a guardar de enemigos ocultos. ¿Sabe que hay un montón de enemigos que quieren nuestra vida espiritual principalmente, no la física? Tal vez alguno tendrá una vendetta, ¿no? Los tanos son muy te quiero cortar. Los cristianos no. Pero a veces hay enemigos que hablan barbaridades de uno. Hay enemigos que te dicen que sos un ladrón. No sé bajo qué precepto. Sos un inocente y te dicen ladrón. El día que el que habla de esa forma se ponga delante de Dios, se va a tener que arrepentir. Pero yo lo escuché. Dios te va a librar de pérdidas conduciéndote por rutas que antes no veían. Estaban ahí, no las veías. Y te quiero decir algo que espero que me entiendas, mi hermano. ¿Estás allá o acá? Insistir en un camino viejo no es fidelidad, es desobediencia disfrazada de costumbre. Ahora se lo explico. Porque hoy Dios te habla con claridad diciéndote, no vuelvas por el mismo camino, que este es un tiempo nuevo y que ese camino ya cumplió su función. ¿Qué quiero decir con esto? Justamente que no sigas con costumbres antiguas, no sigas con situaciones que no te llevaron a aguas frescas, que no te produjeron lo que estabas esperando recibir. No sigas con malas artes o con artes que antes no te dieron resultado. A eso me refiero con caminos antiguos y con caminos viejos. Cosas que no te dieron resultado, que no tuvieron éxito. ¿Por qué hacer lo mismo que antes te va a dar mejores resultados hoy que antes? Si antes no hubo, ahora tampoco. Nuevas situaciones generan nuevas versiones de ti. Nuevas situaciones de parte de Dios generan nuevas versiones de tu espíritu con el Espíritu Santo. Ahora, si tú obedeces el tiempo santo, ya no vas a retroceder. Ya vas a hacer los cambios, ya no vas a estar el yo soy así o el a mí no me importa porque yo tengo este temperamento. Vas a cambiar porque Dios quiere que cambies para poder bendecirte y fortalecerte y llevarte por esos caminos nuevos que tú no veías. Porque hay un camino, porque a veces estamos mirando con un solo ojo o medio entrecerrado y el otro hasta tiene cataratas, no vemos nada. No vemos un elefante atrás de una margarita. Y queremos seguir un camino de Dios que encima tiene luz, pero no lo seguimos. Esos son caminos nuevos que antes no veías. Cuando ahora se hace esa luz es porque te dejaste sujetar por el Espíritu Santo, porque te hiciste obediente a Dios y porque ahora sigues su testimonio, el de Él, el que ya dejó aquí en la tierra, porque eres imitador de Cristo. Tenemos que ser imitadores de Cristo.
Y ya voy terminando. Lo hice cortito, ¿vio? Porque tuvimos todo este evento y dijimos, no lo vamos a hacer tan largo, para que usted no sufra ahí sentado. Aunque yo sé que le gusta la palabra. Ya sé que le gusta la palabra. Sí, claro. Mire, si en 3 meses, sin hacer nada, oiga esto, si en 3 meses, sin hacer nada, hay más de 1000, casi 1100 seguidores, no oidores, seguidores, algo les debe gustar. ¿Verdad que sí? Entonces, bueno, no soy yo. Leo solo la palabra. Bueno, esto ya le dije, lo escribí en 2004. Se me dio para predicarlo hoy, 21 años después. No creo que alguien se acuerde, no importa. Y para ir terminando, hoy el Espíritu Santo declara que hay cierres que no son derrota, son cumplimiento de la palabra. Y hay nuevos caminos que no nacen del deseo humano, sino de la obediencia espiritual. En este tiempo Dios está activando, oiga, dirección, precisión y discernimiento para ver ese tiempo profético. No todo avance es correr. A veces avanzar no es volver atrás. A veces creemos nosotros que tenemos que correr y le damos todo para adelante. Y a veces estar quieto es avanzar. Simplemente con no retroceder ya estamos avanzando. Porque el mundo avanza, sigue, da vuelta, para en el mundo que me quiero bajar, decía uno, no estoy mareado. No, es que es así, mi hermano, si tú te quedas quieto así, el mundo avanza, te lleva. Pero también si tú te quedas quieto así con el Espíritu de Dios, Él avanza y también te lleva. Depende de qué lado estés, como decíamos, es con tu voluntad o la voluntad de Dios. No te esfuerces físicamente, esfuérzate espiritualmente. Eso es todo. El Señor está cortando rutas viejas, es decir, comportamientos viejos, apagando voces antiguas, es decir, lo que antes te entretenía y te sugería, ya no te gusta. Y está alineando pasos para una nueva etapa. Por eso y termino con esto. Camina, obedece, no mires atrás, porque quien discierne el tiempo de Dios, camina seguro, avanza sin pérdidas y entra en la gloria que el Padre ya preparó. Gloria a Dios. Hasta acá la palabra. Tú que estás ahí, detrás de cámaras, y oíste este mensaje, y llegaste hasta acá. Quiero decirte que te esfuerces a este nuevo renovar de la persona, el hombre, la mujer, a través del Espíritu de Dios, de este nuevo andar, de este nuevo comportarse, de esta vivificación del Espíritu. Quiero decirte que tienes una oportunidad grande y maravillosa para hacer cambios poderosos en tu vida y en los de tu casa, especialmente si en tu casa aún no están convertidos. Tú eres una atalaya, tú eres una cobertura especial para que aquellos que aún no tienen a Cristo te puedan conocer, lo puedan conocer a través tuyo. Predica, edifica, redarguye, no te calles, habla la palabra de Dios. Y si no tienes a Cristo aún, pues escríbenos y nosotros vamos a poder responderte dándote un mensaje. Te bendecimos en el nombre de Jesús.